La fe es el componente esencial en la química de la mente. Cuando se combina con el pensamiento, esta poderosa emoción impregna al subconsciente, que a su vez capta la vibración, la transforma en su equivalente espiritual y la envía a la inteligencia universal, tal como sucede con una plegaria. Entre las emociones positivas más poderosas destacan la fe, el amor y el sexo. Cuando estas tres se entrelazan, generan un efecto extraordinario. Colorean el pensamiento con tal intensidad que éste accede de inmediato al subconsciente, donde se transfigura en su forma espiritual. Es precisamente esta transformación la que logra provocar una respuesta de la inteligencia infinita. Para comprender mejor cómo el principio de autosugestión transforma un deseo en su equivalente físico o monetario, debemos partir de una idea clave. La fe es un estado mental que puede inducirse o crearse mediante afirmaciones o instrucciones repetidas dirigidas al subconsciente a través de la autosugestión. Por ejemplo, piense en el propósito que lo llevó a escuchar este audiolibro. Probablemente quiere aprender a convertir el pensamiento intangible de un deseo en su manifestación concreta, como el dinero. Si sigue las instrucciones de los capítulos dedicados a la autosugestión y el subconsciente, puede convencer a su mente de que creerá en lo que pide. Esa creencia, asentada en el subconsciente, se traducirá en fe, acompañada de planes claros para lograr aquello que desea. La fe, como estado mental, es algo que puede cultivarse deliberadamente mediante los 13 principios que se explican aquí. Este estado no surge de la nada. Crece a través de la práctica constante de esos principios. El único método probado para desarrollar voluntariamente la emoción de la fe es repetir afirmaciones e instrucciones al subconsciente. Para entenderlo mejor, considere cómo algunas personas se convierten en criminales, según la reflexión de un famoso criminólogo. Cuando los hombres tienen su primer contacto con el crimen, sienten rechazo. Si permanecen expuestos a él durante un tiempo, empiezan a tolerarlo. Y si la exposición continúa, acaban aceptándolo y permitiendo que los influya. En otras palabras, cualquier pensamiento que se introduzca de forma repetida en el subconsciente será aceptado por él, y éste lo traducirá en su equivalente físico del modo más práctico que encuentre. Además, es crucial entender que los pensamientos emocionalizados, es decir, cargados de emoción y mezclados con fe, comienzan de inmediato a materializarse en su equivalente físico. Las emociones son el motor que da vida y acción a los pensamientos. Cuando un impulso mental se combina con emociones como la fe, el amor o el deseo, adquiere una energía multiplicada. Sin embargo, este principio no se limita a emociones positivas. Los pensamientos que se mezclan con emociones negativas también pueden influir profundamente en el subconsciente. La elección está en nuestras manos. Dirigir nuestros pensamientos con emociones positivas y fe para construir la realidad que deseamos, o dejar que las emociones negativas arraiguen y produzcan resultados no deseados. El subconsciente no discrimina entre lo positivo y lo negativo. Traducirá cualquier impulso de pensamiento en su equivalente físico con la misma facilidad, ya sea constructivo o destructivo. Esto explica por qué tantas personas experimentan lo que llaman mala suerte o infortunio. Millones se sienten atrapados en la pobreza o el fracaso, convencidos de estar bajo el influjo de una fuerza extraña que no pueden controlar. Sin embargo, esa fuerza no es más que el reflejo de sus propias creencias negativas, adoptadas por su subconsciente y manifestadas en su realidad. Es fundamental entender que usted puede aprovechar este principio en su beneficio. Transmita a su subconsciente cualquier deseo que desee convertir en realidad, haciéndolo en un estado de esperanza o convicción de que el cambio ocurrirá. Esa convicción, esa fe, es el detonante que activa al subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente, dándole instrucciones claras mediante la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para lograrlo de manera efectiva, cuando hable con su subconsciente, actúe como si ya tuviera en sus manos aquello que está buscando. Visualícelo, siéntalo como si fuera real. Su subconsciente tomará esas órdenes y las convertirá en su equivalente físico de la manera más práctica y directa posible, siempre y cuando se las dé en un estado de fe y certeza de que se cumplirán. Este es el punto de partida. Mediante la práctica y la experimentación, usted puede aprender a combinar fe con cualquier instrucción que le dé a su subconsciente. Pero recuerde,
La perfección no surge simplemente al escuchar estas palabras en este audiolibro. Se alcanza con la repetición constante y la aplicación práctica. Alimente su mente con emociones positivas y déjelas dominar su pensamiento. Al mismo tiempo, minimice y elimine las emociones negativas. Una mente gobernada por lo positivo crea el entorno perfecto para que la fe florezca. Y una vez que la fe está presente, su subconsciente estará listo para recibir, aceptar y ejecutar las instrucciones que le dé sin demora. A lo largo de la historia, las religiones han insistido en que la humanidad, inmersa en sus conflictos, debe tener fe en algún dogma o credo. Sin embargo, pocas veces han explicado cómo se cultiva esa fe, cómo se enciende esa chispa en una mente que ya no la tiene. Rara vez han dicho algo tan sencillo como: la fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión. Aquí, con palabras claras y comprensibles, exploraremos el principio detrás de cómo surge la fe y cómo puede cultivarse desde la nada. Tenga fe en usted mismo, tenga fe en el infinito. Pero antes de continuar, recuerde algo fundamental. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Este enunciado merece ser leído, releído y hasta pronunciado en voz alta. Porque la fe no es solo una idea abstracta, es el punto de partida de toda acumulación de riqueza, la base de todos los milagros y de los misterios que escapan a las leyes de la ciencia. Es, además, el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe, como un elemento esencial, actúa como un poderoso componente que, al combinarse con la plegaria, crea un puente directo con la inteligencia infinita. Es el ingrediente que transforma los pensamientos ordinarios, esas vibraciones creadas por la mente limitada del ser humano, en su equivalente espiritual. Y, por si fuera poco, es el único medio por el cual el hombre puede acceder a la fuerza de la inteligencia infinita y usarla a su favor. Así que no lo olvide, la fe no es un regalo reservado para unos pocos, sino un estado mental que todos podemos alcanzar, un poder que todos podemos usar. ¿Está listo para aprender cómo? La prueba es sencilla y sorprendentemente eficaz, porque se basa en el principio de la autosugestión. Así que pongamos el foco en este tema para entender qué es y hasta dónde puede llevarnos. Es un hecho comprobado. Cualquier idea que uno se repita constantemente termina siendo aceptada como verdadera, sin importar si lo es o no. Si alguien insiste en una mentira una y otra vez, llegará a un punto en el que no solo la creerá, sino que actuará como si fuera una realidad indiscutible. Lo que somos está determinado por los pensamientos predominantes que dejamos ocupar nuestra mente. Esos pensamientos que escogemos deliberadamente, que alimentamos con entusiasmo y que teñimos de emociones, se convierten en las fuerzas que dirigen cada uno de nuestros actos. Aquí radica una verdad fundamental. Los pensamientos combinados con emociones se transforman en una fuerza magnética que atrae otros pensamientos afines. Este fenómeno puede compararse con plantar una semilla en tierra fértil. Esa pequeña idea germina, crece y se multiplica hasta convertirse en 1.000.000 de semillas similares. Nuestra mente funciona de manera muy parecida, atrayendo continuamente vibraciones que están en sintonía con los pensamientos que la dominan. Cualquier idea, plan o propósito que anide en nuestra mente empezará a atraer pensamientos relacionados, acumulando fuerza y evolucionando hasta convertirse en el propósito maestro que guiará nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo plantar esa semilla inicial en nuestra mente? La respuesta es simple: a través de la repetición del pensamiento. Por eso se insiste en escribir un propósito claro, memorizarlo y repetirlo en voz alta todos los días, hasta que esas palabras lleguen al subconsciente como vibraciones auditivas que moldeen nuestra realidad. Es importante decidirse a dejar atrás las influencias negativas de cualquier entorno desfavorable y construir una vida diseñada por uno mismo. Al hacer un análisis de sus recursos mentales, puede que descubra una debilidad común: la falta de confianza en sí mismo. Pero esta barrera se puede superar. La timidez puede transformarse en valentía aplicando el principio de autosugestión. Este principio funciona de manera sencilla. Redacte impulsos de pensamiento relacionados con su objetivo, memorícelos y repítalos diariamente. Con el tiempo, estas afirmaciones se incrustarán en su subconsciente, formando parte de las herramientas que su mente utilizará para guiarlo hacia el éxito. El cambio comienza con la repetición, y la constancia transforma simples palabras en el motor de su vida. Primero,
Sé que tengo la capacidad de alcanzar el propósito definido de mi vida. Por eso, exijo de mí mismo una acción perseverante y constante hasta lograrlo. Aquí y ahora me comprometo a llevar a cabo esa acción. Segundo, entiendo que los pensamientos que dominan mi mente se reflejarán con el tiempo en mis actos, transformándose en una realidad tangible. Por ello, dedicaré 30 minutos cada día a visualizar a la persona en la que me quiero convertir, construyendo una imagen mental clara y poderosa de ese futuro. Tercero, estoy convencido de que a través del principio de la autosugestión, cualquier deseo persistente encontrará los medios prácticos para expresarse y manifestarse. Por tanto, dedicaré 10 minutos diarios a fortalecer mi confianza en mí mismo, pidiéndome a conciencia ese crecimiento personal. Cuarto, he plasmado por escrito una descripción detallada del objetivo principal de mi vida. Nunca dejaré de esforzarme hasta desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para alcanzarlo. Quinto, comprendo que ni la riqueza ni el éxito pueden durar si no están cimentados en la lealtad y la justicia. Por eso, me comprometo a evitar cualquier acción o transacción que no beneficie a todos los implicados. Triunfaré atrayendo las fuerzas y personas que necesito, fomentando su cooperación a través de mi disposición a servir a los demás. Eliminaré de mi vida el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo. En su lugar, cultivaré el amor y el respeto por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me llevará al éxito. Inspiraré confianza en otros, porque, primero, la tendré en mí mismo y en ellos. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta cada día con fe absoluta, sabiendo que influirá poco a poco en mis pensamientos y mis acciones, hasta transformarme en una persona segura de sí misma y merecedora del éxito. Tras esta fórmula hay una ley natural que ningún ser humano ha podido explicar completamente. Su nombre no importa tanto como su funcionamiento, porque funciona. Si se usa de manera constructiva, eleva a la humanidad hacia el progreso y la grandeza. Sin embargo, si se emplea de forma negativa, su efecto es igualmente poderoso, pero destructivo. De aquí surge una verdad fundamental. Aquellos que se ven atrapados en la frustración, la pobreza, la miseria o el sufrimiento lo hacen porque han aplicado de manera negativa el principio de la autosugestión. La razón de su fracaso reside en que todos los pensamientos, con suficiente fuerza y persistencia, tienden a convertirse en su equivalente físico. El subconsciente no hace distinciones entre pensamientos positivos o negativos. Simplemente trabaja con el material que le proporcionamos a través de nuestros impulsos de pensamiento. Es un instrumento imparcial que transformará en realidad un pensamiento basado en el miedo con la misma facilidad con la que convertiría en hecho un pensamiento guiado por el coraje o la fe. De la misma manera que la electricidad puede hacer girar las ruedas de la industria para rendir grandes servicios o causar destrucción si no se utiliza adecuadamente, la ley de la autosugestión puede llevarnos hacia la paz y la prosperidad, o empujarnos al abismo de la miseria, el fracaso y la muerte, dependiendo de cómo la comprendamos y apliquemos. Si llenamos nuestra mente de miedos, dudas y desconfianza en nuestra capacidad para conectar con la fuerza de la inteligencia infinita, esta ley tomará ese espíritu de desconfianza como molde y el subconsciente lo convertirá en su equivalente físico. Piense en cómo el viento puede llevar un barco hacia el este o el oeste, dependiendo de cómo se orienten sus velas. Así ocurre con la autosugestión. Puede elevarnos o hundirnos según la dirección que le demos a nuestros pensamientos. Esta poderosa ley, capaz de llevar a cualquier persona a niveles sorprendentes de logro, está bellamente descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así será. Si quieres ganar pero crees que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, ya estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Para ascender, primero debes pensar alto. Para ganar, necesitas creer en ti mismo. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte ni el más veloz, pero tarde o temprano el que triunfa es aquel que cree que puede. Preste atención a las palabras destacadas. Capturará en ellas el profundo significado que el poeta quiso transmitir.
El pensamiento, guiado por nuestra voluntad y fe, no solo define lo que somos, sino también lo que seremos. En lo más profundo de su carácter yace dormida una semilla de grandeza, una chispa de realización que, si se despierta y activa, puede elevarlo a alturas que quizás jamás haya imaginado. Tal como un virtuoso puede arrancar melodías sublimes de un violín, usted también puede despertar al genio dormido en su mente y permitirle guiarlo hacia cualquier meta que se proponga. Piense en Abraham Lincoln, un hombre que parecía destinado al fracaso en todo lo que intentó, hasta después de cumplir los 40 años. Antes de ese momento, era un completo desconocido, sin dirección ni propósito, hasta que una experiencia crucial despertó al genio que dormía en su interior. Esa experiencia estuvo marcada por dos emociones profundas: el amor y la aflicción. Fue su relación con Anne Rutledge, la única mujer que realmente amó, lo que encendió esa llama. El amor, curiosamente, está íntimamente ligado a la fe. Esto se debe a que el amor tiene la capacidad de elevar los pensamientos y transformarlos en impulsos espirituales. Durante su investigación, el autor de este audiolibro descubrió que, detrás de los logros de casi todos los grandes hombres de la historia, había una fuerza impulsora: el amor de una mujer. Si busca pruebas del poder de la fe, observe a aquellos hombres y mujeres que han basado su vida y logros en esta fuerza. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista. La base de la cristiandad misma es la fe, sin importar cuántas veces su esencia haya sido malinterpretada o distorsionada. Los llamados milagros atribuidos a Jesús son, en su núcleo, expresiones puras de fe. Si los milagros existen, solo pueden surgir del estado mental que llamamos fe. Otro ejemplo extraordinario es el de Mahatma Gandhi. Este hombre demostró, como pocos, el inmenso poder de la fe. Aunque no poseía dinero, ni armas, ni soldados, ni siquiera una casa o ropa ostentosa, Gandhi logró mover montañas. ¿Cómo? Con su comprensión profunda del principio de la fe y su habilidad para transmitirla al espíritu de más de 200 millones de personas. Sin recursos materiales, Gandhi creó un poder inigualable al unir a esa inmensa multitud en un propósito común, moviéndolos como si fueran un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Qué otra fuerza en el mundo, salvo la fe, podría lograr algo así? El poder de la fe es transformador, un puente entre lo humano y lo divino, y está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a creer y actuar con convicción. Debido a la importancia de la fe y la cooperación en los negocios y la industria, es tanto fascinante como enriquecedor explorar un ejemplo que ilustra cómo las ideas, junto con la disposición a dar antes de recibir, pueden transformarse en grandes fortunas. Para esto, viajemos al inicio del siglo XX y conozcamos la historia de la formación de la United States Steel Corporation, una de las empresas más emblemáticas de su tiempo. Mientras avanzamos en este relato, tenga en mente un principio clave. Las ideas pueden convertirse en fortunas inmensas. Si alguna vez se ha preguntado cómo se acumulan las grandes riquezas, esta historia le ofrecerá una respuesta clara. Si duda que un hombre pueda pensar y hacerse rico, esta narración disipará cualquier incertidumbre. En ella encontrará una demostración práctica de varios de los principios fundamentales que se explican en este audiolibro. El fascinante relato sobre el poder de una idea fue narrado de forma magistral por John Lowell, periodista del New York World Telegram. Gracias a su cortesía, presentamos aquí esta historia extraordinaria para que usted pueda aprender cómo los sueños y la acción pueden construir imperios. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida de Nueva York fue testigo de un evento que, sin que nadie lo supiera en ese momento, cambiaría para siempre la historia de la industria estadounidense. Cerca de 80 miembros de la élite financiera se reunieron para honrar a un joven empresario del oeste, Charles M. Schwab, un hombre de apenas 38 años, cuya energía y visión marcarían un hito en la economía de su tiempo. La cena, organizada por J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, surgió como un gesto de gratitud hacia Schwab por la hospitalidad que les había brindado en Pittsburgh. Lo que ellos no anticiparon era que aquella velada, aparentemente rutinaria, se convertiría en el escenario del nacimiento de la United States Steel Corporation, el primer conglomerado industrial de $1,000 millones.
A pesar de la magnitud de lo que allí ocurriría, los anfitriones inicialmente advirtieron a Schwab que debía mantener su discurso breve y superficial. Según ellos, los refinados banqueros neoyorquinos no serían fácilmente impresionados por la elocuencia de un hombre del acero. Incluso John Pierpont Morgan, el legendario banquero conocido como el amo del dinero, se mostró reservado al comienzo, agradeciendo a Schwab con la formalidad justa antes de regresar a su asiento. Para la prensa, el evento no tuvo mayor relevancia, tanto así que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. Todo parecía indicar que sería una velada común, marcada por conversaciones discretas y los 7 u 8 platos habituales. Sin embargo, lo que comenzó como un simple banquete terminaría transformándose en una noche histórica. Cuando Schwab se puso de pie para hablar, nadie esperaba lo que vendría. Su discurso no fue una pieza de oratoria impecable. Estaba lleno de refranes y tal vez carecía de perfección gramatical, pero tenía algo más poderoso: autenticidad, visión y una capacidad casi mágica para inspirar. Durante 90 minutos, Schwab cautivó a la sala con una propuesta audaz para transformar la industria del acero. Al terminar, la atmósfera estaba electrizada. Schwab había hecho algo más que hablar. Había encendido la chispa de una revolución industrial. Morgan, profundamente impresionado, llevó a Schwab a una esquina apartada del salón. Allí, mientras balanceaban sus piernas en un incómodo asiento alto, hablaron durante una hora más. Lo que Schwab había presentado no era solo un discurso apasionado, sino un plan concreto y detallado para consolidar y expandir el negocio del acero. Hasta ese momento, muchos otros habían intentado convencer a Morgan de invertir en un trust del acero. Desde especuladores como John W. Gates hasta empresarios serios como los hermanos Moore y Elbert H. Gary, ninguno había logrado ganar su confianza. Pero Schwab, con su carisma y claridad, consiguió lo que nadie había logrado: elevar la visión de Morgan a un nivel desde el cual pudo ver los resultados tangibles de un proyecto tan audaz como ambicioso. Esa noche, lo que para muchos había sido un sueño delirante de especuladores, se convirtió en una posibilidad concreta. La United States Steel Corporation nació no solo del genio empresarial de Schwab, sino también de la confianza que logró inspirar en uno de los hombres más poderosos de la época. Aquella cena, aparentemente insignificante, se transformó en el punto de partida para una de las mayores empresas industriales del mundo, demostrando una vez más el poder transformador de una idea clara y bien ejecutada. Hace una generación, el magnetismo financiero comenzó a atraer a pequeñas y, en muchos casos, ineficaces empresas hacia combinaciones más grandes y competitivas. En el mundo del acero, este fenómeno tomó fuerza gracias a las maquinaciones de John W. Gates, un pirata de los negocios tan astuto como jovial. Gates ya había creado la American Steel and Wire Company, una cadena de empresas pequeñas, y junto con Morgan había dado vida a la Federal Steel Company. Sin embargo, comparadas con el colosal imperio vertical de Andrew Carnegie, liderado por sus 53 accionistas, esas combinaciones eran como juguetitos en un mundo de gigantes. Ni juntas podían rozar a Carnegie, y Morgan lo sabía. Pero no era el único. El viejo escocés excéntrico también entendía esta dinámica. Desde las alturas majestuosas de su Skibo Castle, Carnegie primero observó con diversión y luego con resentimiento los intentos de esas pequeñas compañías de Morgan por meterse en su terreno. Cuando los esfuerzos se tornaron serios, la paciencia de Carnegie se evaporó y su enojo dio paso a una ira implacable. Decidió contraatacar con toda su fuerza. Por cada fábrica que construyeran sus rivales, él levantaría otra. Hasta ese momento no le interesaban los cables, tubos ni planchas. Prefería vender acero en bruto a las pequeñas compañías y dejarlas a cargo de los detalles. Pero ahora, con Charles M. Schwab como jefe y mano derecha de confianza, Carnegie trazó un plan para arrinconar a sus competidores contra la pared. Fue entonces cuando Morgan, enfrentando un rompecabezas con sus combinaciones de acero, encontró la solución en el discurso de Schwab aquella memorable noche del 12 de diciembre de 1900. Un trust sin Carnegie, el gigante, no era un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. Schwab, con su aguda visión y carisma, insinuó, sin llegar a solicitarlo directamente, que el vasto imperio Carnegie podría integrarse bajo la órbita de Morgan. Y lo hizo pintando un panorama grandioso.
Habló de un futuro global para el acero, de reorganización para mejorar la eficiencia, de especialización, de eliminar compañías improductivas y concentrar esfuerzos en aquellas con verdadero potencial. Schwab describió ahorros en el transporte de minerales, en la administración y en la dirección, y hasta propuso estrategias para conquistar mercados internacionales. Pero lo más audaz no fue solo su visión estratégica, sino la forma en que, con su estilo directo y campechano, Schwab enfrentó a los bucaneros del acero presentes esa noche. Les señaló los errores de su piratería habitual: buscar monopolios, inflar precios y repartirse dividendos desmedidos. Esa política, les dijo sin rodeos, era miope porque limitaba el mercado en un momento en que el mundo entero pedía expansión. Si se reducía el costo del acero, explicó, no solo se ampliaría el mercado, sino que se encontrarían nuevos usos para este material, logrando así una posición dominante en la industria global. Sin saberlo, Schwab se convirtió en un profeta de la moderna fabricación en serie. La cena en el University Club llegó a su fin, y con ella se cerraba un capítulo clave en la historia del acero estadounidense. JP Morgan regresó a casa con la mente ocupada en las ambiciosas predicciones de progreso de Schwab. Mientras tanto, Schwab volvió a Pittsburgh para dirigir el negocio siderúrgico bajo las órdenes del siempre impredecible Andrew Carnegie, y los demás asistentes regresaron a sus teletipos, especulando sobre el próximo movimiento. No tardaría mucho en llegar. A Morgan le tomó alrededor de una semana procesar el banquete de ideas que Schwab le había servido aquella noche. Cuando estuvo seguro de que no sufriría una indigestión financiera, decidió llamarlo. Pero se encontró con un Schwab cauteloso. Trabajar a espaldas de Carnegie, un hombre que despreciaba todo lo relacionado con Wall Street, no era precisamente una tarea sencilla. Fue entonces cuando John W. Gates, el intermediario perfecto entre Morgan y Schwab, sugirió un encuentro casual en el Bellevue Hotel de Filadelfia. Sin embargo, Morgan cayó enfermo y Schwab tuvo que viajar hasta Nueva York para encontrarse cara a cara con el magnate en su biblioteca. Algunos historiadores económicos han insinuado que todo este elaborado drama, desde la cena hasta el célebre discurso y la reunión privada, fue cuidadosamente orquestado por el astuto Carnegie. Pero la verdad es completamente opuesta. Schwab, cuando fue convocado para cerrar el trato, ni siquiera estaba seguro de que el jefecito, como llamaban a Carnegie, aceptaría vender su imperio. Sin embargo, llegó a la reunión preparado, llevando consigo 6 hojas escritas a mano que detallaban el valor físico y el potencial de cada compañía siderúrgica que consideraba esencial para el futuro de la industria. Aquella noche, 4 hombres debatieron sobre esos datos. Morgan, el líder indiscutible y defensor del derecho divino del dinero, dirigía la conversación. A su lado, Robert Bacon, su refinado socio, aportaba su sabiduría. Gates, a quien Morgan veía como una herramienta más que como un aliado, también estaba presente. Y por supuesto, Schwab, el único en la sala que realmente entendía cómo fabricar y vender acero. Nadie cuestionó los números de Schwab. Si él decía que una compañía valía tanto, así era. Incluso se aseguró de incluir únicamente las empresas que consideraba indispensables, descartando cualquier oportunidad para que amigos oportunistas colaran sus propias compañías en el trato. Cuando amaneció, Morgan se desperezó, satisfecho. Pero aún quedaba una incógnita. ¿Cree que puede persuadir a Carnegie para que venda?, preguntó Morgan. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si lo consigue, me comprometo por completo en este asunto. Todo parecía encaminado, pero la verdadera pregunta era: ¿vendería Carnegie? ¿Y a qué precio? Schwab estimaba unos $320 millones, pero había muchos detalles por resolver. ¿Sería el pago en acciones ordinarias, preferentes, bonos o efectivo? Reunir 320 millones en efectivo era impensable. En enero, Schwab y Carnegie se encontraron en los helados campos de golf de St. Andrews, en Westchester. Tras un juego lleno de bromas y trivialidades, Schwab aprovechó el calor de la sala de la cabaña de Carnegie para desplegar su habilidad persuasiva. Con el mismo magnetismo con el que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, le pintó un futuro de retiro cómodo, colmado de riqueza y caprichos. Carnegie, convencido, escribió una cifra en un papel: $400 millones. Había sumado 80 millones adicionales a los 320 previstos para reflejar las ganancias de los últimos años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, Carnegie comentó con Morgan:
Ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si lo hubieras hecho, te los habría dado, respondió Morgan con una sonrisa. El acuerdo sacudió al mundo. Un corresponsal británico informó que el sector siderúrgico internacional estaba aterrado por la gigantesca corporación. Algunos, como el presidente Hadley de Yale, advirtieron que los trusts podrían llevar al país a un emperador en Washington. Pero los temores no frenaron a los agentes de bolsa, quienes rápidamente colocaron las nuevas acciones en el mercado. En un abrir y cerrar de ojos, se absorbieron más de 600 millones de dólares en liquidez. Carnegie obtuvo su fortuna, el sindicato de Morgan se llevó 62 millones por sus esfuerzos, y todos los involucrados, desde Gates hasta Gary, salieron con los bolsillos llenos. Schwab, a sus 38 años, recibió su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva United States Steel Corporation, un cargo que ocupó hasta 1930. Así, en una sucesión de maniobras brillantes y discursos visionarios, se consolidó uno de los capítulos más impactantes de la historia empresarial. La fascinante historia del surgimiento de ese colosal negocio no es más que una prueba viva de cómo el deseo puede transformarse en una realidad tangible. La United States Steel Corporation nació, literalmente, en la imaginación de un hombre. Todo comenzó con un plan concebido en la mente de Charles M. Schwab, quien utilizó su fe inquebrantable, su pasión desbordante, su imaginación sin límites y su perseverancia implacable para dar forma a lo que se convertiría en una de las empresas más poderosas de Estados Unidos. Los hornos de acero y la maquinaria que adquirió la compañía tras su creación legal fueron importantes, sí, pero secundarios. El verdadero motor de este gigantesco éxito fue la idea de Schwab. Su capacidad de contagiar con su visión a JP, Morgan y a otros líderes de la época generó un valor adicional de 600 millones de dólares, solo por consolidar estas propiedades bajo una única dirección. Piénselo por un momento. 600 millones de dólares nacidos de una sola idea, una suma nada despreciable para el poder de la imaginación. Con el tiempo, la United States Steel Corporation prosperó y se transformó en un símbolo de innovación y riqueza. Dio empleo a miles de personas. Revolucionó la industria del acero al encontrar nuevas aplicaciones para este material y abrió mercados nunca antes explorados. De esa forma, demostró que los beneficios generados por la visión de Schwab no solo eran reales, sino también bien merecidos. Este es un recordatorio contundente. La riqueza empieza con una idea. No hay límites, salvo los que uno mismo impone. La fe, esa chispa que elimina las barreras mentales, es el catalizador que transforma lo imposible en realidad. Cuando llegue el momento de negociar con la vida aquello que realmente desea, recuerde que usted es quien pone el precio. Y si su fe es tan firme como su deseo, ese precio siempre valdrá la pena.